escena bíblica es completamente distinta a la de los relatos que hemos venido escuchando estos domingos, estos días atrás, donde todo sucedía en Jerusalén, en Judea. Estamos ahora en el norte, estamos en Galilea, a orillas del mar de Tiberíades. Pareciera que el autor del cuarto evangelio ha querido comenzar y terminar en el mismo lugar y con la misma invitación de Jesús. Al comienzo, los discípulos lo conocieron al Señor y Él les dijo: vengan conmigo, síganme. Ahora, al final del Evangelio, nuevamente el Señor los está esperando y recibirán en la persona de Pedro la misma palabra, la misma invitación: sígueme. Podríamos preguntarnos por qué vuelven los discípulos al mar de Galilea, al mar de Tiberíades, al lago de Tiberíades. Pareciera que cuando una persona experimenta una crisis, necesita volver a aquellos momentos que han sido, podríamos decir, fundacionales. Cuando lo que se ha construido en la vida, cuando lo que se ha edificado se resquebraja, o en el peor de los casos se derrumba, pareciera que instintivamente se tiende, en un ejercicio de la memoria, a volver a aquellos lugares, a aquellas experiencias, a aquellas situaciones que fueron como un sello en la existencia. Tendríamos que aprender nosotros de los discípulos, tendríamos que aprender de tantos que en la historia de la Iglesia nos han enseñado esto. Por eso es importante recordar: la esperanza tiene lugar en la medida en que uno tenga memoria. Entonces, cuando se vuelve a esos espacios, se vuelve con la memoria, y a veces también se vuelve físicamente, porque se pueden visitar lugares que han sido significativos, es como que se recupera el sentido. Un acontecimiento particular, como puede ser la celebración de un sacramento, una experiencia de oración en algún momento de la vida, un sufrimiento grande, son momentos que marcan la vida de las personas, ya sea una gran alegría o una gran prueba. En la medida en que, leídos con fe, estos acontecimientos nos muestran que Dios estuvo allí, entonces esos momentos, esas experiencias están cargadas de la presencia de Dios, están llenas de la presencia de Dios. Entonces se puede recomenzar desde allí. Los discípulos vuelven al mar de Galilea porque eran pescadores. Y allí se van a encontrar con Jesús. Él los había invitado, les había anunciado: vayan a Galilea, que allí me verán, allí me encontrarán. Y aquí están. Es importante entonces atesorar aquellas experiencias que fueron significativas en la vida. Aquí, en el mar de Galilea, estos hombres que, según la tradición de la Iglesia, la mayoría de ellos eran pescadores, se dedican a hacer lo que saben. Han bregado toda la noche, pero no han conseguido nada. También la gran experiencia de muchos de nosotros en la vida. Nos cansamos, nos fatigamos en pos de un proyecto, de una idea, de una empresa, de un proyecto, y a veces los resultados son nulos. Los resultados son nada, simplemente una red vacía. Tendríamos que pensar que a veces esto sucede porque edificamos, construimos o planificamos según solamente un querer nuestro,
Sin embargo, cuando obedecemos a la palabra, las cosas pueden cambiar. Jesús le dice a los discípulos, tiren la red a la derecha. Y el resultado fue que se llenó de peces esa red. Tendríamos que prestarle atención a los signos, a los modos en los que Dios nos dirige su palabra. Nos invita en esta metáfora a tirar la red en otro lado, a hacer las cosas de otra manera. Todos nosotros tenemos un enorme desafío en la vida, que es el de superar esas conductas neuróticas, endurecidas, hacer algunas cosas simplemente igual, porque las hicimos toda la vida igual, sin importarnos el sentido que tenían, sin importarnos los motivos por los que lo hacíamos, simplemente hacer las cosas como siempre se han hecho. Esa actitud, esa disposición paraliza e impide el crecimiento, impide descubrir la novedad y la sorpresa que Dios tiene destinada para aquellos que escuchan, para aquellos que atienden. Las personas que simplemente hacen las cosas, y curiosamente a veces hacen las cosas mal, siempre, de la misma manera, mal. Entonces viven tristes, viven afligidas, viven frustradas. Quizás a veces esto suceda porque hay personas que se victimizan